Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me veas. Aquí vamos a hablar al respecto de lo que ha pasado. Ha surgido un artículo que habla más específicamente sobre las llamadas piedras del hambre y de lo que realmente está pasando en Europa y del por qué ese tipo de piedras aparecen de un momento a otro. Aquí os voy a dar una bienvenida a todos los que vengan a ese canal y lo que he encontrado, porque aquí vamos a exponer las cosas tal y como son, dando algún tipo de análisis y lo que pudiera yo pensar al respecto. Y así que adelante con la información. Aquí comenzamos con el tema de las piedras del hambre, que aquí la tenemos aquí con nosotros. Y aquí como leemos, que dice lo siguiente: si me ves, llora. ¿Qué son las piedras del hambre en Alemania? Y vemos estas fotos. Según esas piedras, mirar las fotos, hay una fecha en 1842, 1921. Y lo curioso es que cuando justamente el río baja de nivel, entonces se descubren esas inscripciones que tienen fechas de años anteriores. Pero lo curioso es que justamente anuncian algo catastrófico para Europa. O sea, lo cual eso significa de que podría tener algo de sentido la teoría de que se nos acerca un hambre mundial. Y más ocasionado por la pandemia, por las sequías y cosas así. Y según hay unos tweets en las cuales que dice lo siguiente. Unos tweets de batallitas que dice: la sequía es tal en Europa que los ríos Rin y Elba están a punto de cerrarse al tráfico fluvial. Y el retroceso de las aguas está revelando funestas advertencias de nuestros ancestros, casi parecían antepasados, aunque es lo mismo ancestros que antepasados, en las piedras de Hungerstein, que es piedras del hambre, pero en alemán. Hungerstein. Bueno, y aquí como vemos, aquí como dice este artículo, vamos a leer aquí. Tras la intensa sequía que se vive en Europa, los ríos de varios países comenzaron a bajar sus niveles de agua, como ocurrió en los ríos Elba y Rin de Alemania, que dejaron al descubierto las llamadas piedras del hambre. ¿Y qué son? En Alemania las conoce como Hungerstein, que significa piedras del hambre, y que de acuerdo con sus tradiciones aparecen para anunciar tiempos difíciles de penurias, hambre y calamidades, y hacía mucho tiempo que no se veían en Europa. Y hay una frase que es la que te decía, que es wenn du mich siehst, que significa dann wein, que significa si me ves llora, lo cual ya de por sí es una advertencia. Y hay que tener en cuenta que no es la primera vez ni tampoco será la última vez en la cual hay hambre en Europa. O sea, os lo digo desde ya. O sea, no es la primera vez, pero tampoco será la última. Pero yo pienso que nosotros tenemos que estar más o menos preparados, pero como ya sabemos, el sistema nunca te avisa de las cosas, te avisa de los peligros, o sea, de los problemas cuando ya están a nuestras puertas, y por eso muchas veces pasa lo que tiene que pasar. Pero vamos a ver, aquí dice claramente qué son las llamadas piedras del hambre. Aquí lo tenemos relatadito. Las piedras del hambre de Europa son marcas de antiguas generaciones que dejaron escritas en lechos de los ríos, en donde grabaron advertencias basadas en sus propias experiencias, pues cuando los niveles de los ríos de Europa alcanzaban niveles bajos, comenzaban épocas de hambre y pobreza. Lo cual eso significa que los tiempos que se acercan no son tiempos bonitos, ¿no? Esas piedras son grandes rocas que solo quedan al descubierto cuando la sequía es tan severa. Mejor dicho, tenemos que estar enfrentando una sequía severa como para que el río, o sea, los ríos más caudalosos del mundo bajen su nivel hasta tal punto que
se vean esas rocas, y eso se ve más que todo en Europa. Y lo que hace diferente a las piedras del hambre del resto es que están marcadas con inscripciones de fechas de épocas de sequía extrema para recordarle a Alemania que al llegar a esos niveles del agua es peligroso, como quien dice. Si ves este mensaje, eso significa de que se acercan tiempos peligrosos. Y las inscripciones más antiguas datan del siglo XV, mejor dicho, de finales de la Edad Media. Por ejemplo, hablamos 1417, 1473, 1616. A ver, seleccionando todas las fechas, 1630, 1654, 1666, donde la sequía trajo severas consecuencias. Mejor dicho, si eres de Europa, entonces lo más probable es que te enfrentes a una sequía que ni tú mismo te la imaginas. Y vamos a ver lo que explica un usuario en redes sociales. Cuando no existían los registros meteorológicos, los lugareños marcaban estas piedras los hitos importantes que ocurrían en el lugar. Al igual que se marcaban los niveles altos de agua, también se hacía lo propio en épocas de sequía. O sea, mejor dicho, los propios lugareños marcaban, advertencias para el futuro. Y más adelante, ahorita mismo que hemos ya tratado un poco el tema, pasamos a las conclusiones para ver qué mensaje nos trae esto. Después de haber expuesto el tema, como que a veces preferiría no pensar lo que les ocurriría a las personas que viven en Europa si es que esa sequía llega a traer hambre, escasez de alimentos, lo cual eso significa de que si hay sequía, hay escasez de alimentos. Si hay escasez de alimentos, los alimentos que se logran producir, su precio se eleva, lo cual, como conclusión final, ¿qué es lo que puedo decir? Probablemente estemos cerca de tiempos difíciles. Y si de repente llega a pasar tal y como lo anuncian las piedras del hambre, sería prácticamente la primera vez en mi vida que odiaría haber tenido razón. Y si de repente es una equivocación, ahí estaré tranquilo. Y muchas gracias por todo. Y te deseo siempre lo mejor y siempre visualiza lo mejor para tu vida. Gracias por todo. Gracias.